la materia. Así es que, bien queridísimo, empezamos con nuestra primera clase y tiene que ver con lo profético y la paternidad espiritual. Este tema para nosotros es tremendamente importante porque tenemos que entender que todo lo que tiene que ver con paternidad espiritual para nosotros es fundamental. Ya el objetivo de lo que tiene que ver esta clase es entender y entender, ir más allá de lo que quizás hasta ahora hemos conocido ya en este tema, que es ser impartidos a través, ¿cierto? Y conocer acerca del tema de la paternidad espiritual. Eh, y este tema tiene que ser, la verdad, revelado por el Señor. Nosotros podemos aquí hablar y vamos a exponer durante esta hora, pero tiene que ser revelado por el Señor y cada una de estas cosas que vamos a ir conociendo tienen que ir siendo puestas en oración y nosotros mismos a su vez tener, hermanos queridos, una vida de devoción personal. Todo lo que aprendamos, si no hay oración, la verdad, no podemos seguir a lo otro que es perseguir en el Señor, que Él en su infinita misericordia nos dé revelación de lo que tiene que ver con esto de la paternidad espiritual. Ya tiene que ser revelado de manera personal, dije, e individual, y esto es a través del Espíritu Santo y a través de sus siervos, los apóstoles y profetas, ya, que hacen que la palabra del Señor corra y que nos pongan en esa posición que dice la Biblia que nosotros tenemos. En Juan capítulo 1:12, que dice la palabra del Señor que más a todos los que creyeron en Cristo, ¿cierto? Les dio el Señor la autoridad o la potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea, nosotros entramos de lleno una vez que recibimos a Cristo en nuestro corazón, se nos da la autoridad de ser llamados hijos de Dios. El Señor puede ser padre de aquellos que son renacidos del Espíritu. El Señor no puede, ¿cierto?, ser padre, si bien es cierto, somos todos creación, no puede ser padre de aquellos que no hayan renacido del Espíritu porque están como hijos de desobediencia. Cuando nosotros venimos de las tinieblas a la luz de Cristo, somos renacidos por el Espíritu, el Señor nos adopta como hijos. Ahora, el Señor fue padre y en Cristo, ¿cierto?, cumple ese rol. Ahora, ¿fue padre desde que Cristo nació en lo natural? No, no, sino que el Señor siempre ha sido Padre, ¿cierto? Porque Cristo, tenemos el conocimiento que ha existido aún antes que viniera, ¿cierto?, a presentarse a nosotros acá en la tierra. Ahora, hermanos míos, nosotros tenemos que entender en esta clase que el Espíritu Santo trabaja en cada corazón de nosotros, de los que estamos aquí presentes, en cada uno de nosotros, para restaurar, para aquel que lo requiera, este principio de paternidad. Restaurar lo que tiene que ver con la paternidad. Nosotros es muy difícil que veamos al Señor como Padre si no tenemos esta área de nuestra vida absolutamente restaurada. Y mientras yo le hablo del tema Padre, ustedes se van a venir sus recuerdos y vamos a ver y usted va a analizar cómo fue su vida como padre, si es que se crió con su padre, si es que su padre estuvo al lado de usted, ¿cierto? Si es que su padre, no sé, vivió periodo con usted. O quizás vivió siempre un periodo, pero su relación con él solo usted lo sabe. Entonces, hablamos de esto porque es tan tremendamente importante porque nosotros nos decimos hijos, pero hay veces cuesta tomar esa posición cuando nuestra vida en relación a la paternidad no ha sido restaurada. Amén. Vamos a Malaquías capítulo 4, versículo 4 al 6, por favor, si lo buscan. Por eso es necesario que nosotros tengamos nuestra Biblia para que usted esté ahí atendiendo a la palabra y podamos estar muy atentos a lo que la palabra del Señor nos enseña para estar ahí después escudriñándola y aprendiendo de ella una vez que hayamos tomado la clase. Capítulo 4, del versículo 4 al 6, la palabra del Señor dice lo siguiente: acordaos de la ley de mi siervo Moisés,
de los estatutos y las ordenanzas que yo le ordené en Horeb para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él, fíjese usted, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. O sea, hay una situación que tiene que ser restaurada, hay un momento profético, hay un momento bajo la unción profética que será restaurada, ¿cierto?, en el corazón de cada uno de los hijos del Señor, y dice que esta unción hará volver, de acuerdo a la palabra, hará volver el corazón de los hijos hacia los padres, ¿cierto? Y anteriormente a eso menciona de los padres hacia los hijos. O sea, el Señor hará volver nuestros corazones en sí entre padres e hijos. Entonces, tenemos que vivir este proceso nosotros como Iglesia Apostólica y Profética de restauración, porque si no somos restaurados en esta área de nuestra vida, podemos pasar todos los años de nuestra vida queriendo recibir más del Señor, acercarnos más a Él, hermano, pero vamos a contar y vamos a tener una fragilidad en nuestras vidas, y esto tiene que ver con un área no restaurada. Entonces ahí nos cuesta ver a nuestro Padre Celestial, nos cuesta ver a nuestros padres espirituales, nos cuesta ver a nuestras autoridades, ¿cierto? Como los líderes, como los pastores, y todo parece que nos costará, porque no tenemos esta área restaurada. Ahora, cuando hablamos de paternidad, queridísimos, hablamos de paternidad, y tenemos que entenderlo, que esto es la capacidad o la facultad que desarrolla una persona cuando tiene un hijo, ¿cierto? Y es decir, todos los sentimientos, emociones, acciones, cuidado, todo lo que tiene que ver cuando una persona llega a esta posición de tener hijos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Nos genera una capacidad, nos empezamos a ver y a conocer nosotros mismos que estamos desarrollándonos, y hay algo que se está desarrollando en nosotros que es nuevo, porque obviamente pasamos procesos en la vida, y cuando llega este proceso de ser padres, se empiezan a desarrollar todas estas capacidades para poder atender, cuidar, para poder, cierto, qué sé yo, rodear, para poder proveer todas las capacidades de nosotros para poder atender a esta criatura que viene a ser parte de nosotros y que es parte de nosotros y que ha nacido y que está bajo nuestra protección y nuestro cuidado. Y ante este ser indefenso, que por lo tanto requiere todos los cuidados que una persona, y en este caso un padre y una madre, pueden brindarle. Entonces, es lo mismo con el Señor con nosotros. Entonces, cuando hablamos de la paternidad, ¿no? Entonces, nosotros, hermanos míos, en nuestra casa, en este caso me refiero a MCA, nosotros trabajamos con grupos familiares. Nosotros hablamos del tema de la familia, nosotros hablamos, ¿cierto? Y tenemos que entender que el Señor, a través de los grupos familiares, a través, ¿cierto?, del liderazgo, a través de toda nuestra vida de iglesia, hermanos míos, quiere restaurar a través de lo profético todo lo que tiene que ver con el tema de paternidad y de la paternidad espiritual. Entonces, nosotros como Casa Apostólica tenemos la bendición de contar con padres apostólicos, ¿cierto? Y ellos son los que modelan para nosotros la paternidad. Entonces ellos modelan hacia los pastores, hacia el liderazgo, y van modelando un estilo de paternidad. Y de ahí es donde tenemos que tomarnos, pero a veces nos cuesta tomarnos, y de nuestra autoridad más cercana nos cuesta tomarnos porque no hemos ahondado en este tema. Hay veces no hemos ahondado, no lo hemos hablado, y nosotros no nos hemos expuesto, y tenemos a veces un tremendo problema con esta situación, vuelvo a reiterarlo. Entonces, la idea es que todos nosotros que nos estamos preparando, y en este caso cada uno de ustedes que se está preparando o que está cumpliendo una función en el liderazgo,
seamos absolutamente traídos a una restauración absoluta con este tema y no tengamos ningún inconveniente para poder, desde ahí, hermanos míos, que esta restauración pase por mi vida o que yo esté clara que estoy restaurada en esta área de mi vida para que pueda seguir avanzando y desde mi liderazgo, desde las posiciones que estoy cumpliendo dentro de la iglesia, pueda, ¿cierto?, absorber lo que los padres espirituales nos entregan y además yo poder trasvasijarlo a otros sin ningún inconveniente y sin ningún problema. Amén. Bien, entonces, vamos a ver y vamos a analizar, hermanos míos, 4 puntos con respecto al tema que tiene que ver con la paternidad espiritual. ¿Ya? Primero que nada, el corazón de los hijos tiene que ser restaurado y es imperioso que sea restaurado en el tema de la paternidad. ¿Ya? Y para eso veíamos ahí en el libro de Malaquías, cuando hablamos de la unción profética, viene también para restaurar, ¿cierto?, esta área de nuestra vida que a veces está débil. Y vamos a ver más adelante cierta situación que se apega cuando nosotros no tenemos esto abierto en nuestra vida, esta herida abierta. ¿Ya? Tiene que ser restaurado. En la misma palabra que leíamos ahí en Malaquías, en la versión NBI, dice, estoy para enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendrá a herir la tierra con destrucción, o así no vendrá a herir la tierra con destrucción total. Fíjese usted qué relación habrá si es que hay distanciamiento entre los padres y los hijos y los padres. Esto deja una brecha abierta para que venga una destrucción a nuestra tierra, para que venga maldición sobre nuestra vida, para que venga a nuestra realidad maldición, para que venga a nuestras familias maldición. Cuando están estas brechas abiertas, no sabemos de dónde viene a mi vida lo que me viene, y es porque hay brechas abiertas. Entonces nosotros a veces nos cobijamos en la iglesia, nos cobijamos, ¿cierto?, en los hermanos, nos cobijamos en los grupos familiares, pero no restauramos, no dejamos que el Espíritu Santo restaure en esta área nuestras vidas. Y seguimos peleados, y aunque a veces hasta nuestros papás fallecidos, quedamos con situaciones pendientes, pero eso abre puertas a situaciones que atraen maldición sobre nosotros. Y es complicado. Entonces nosotros a veces andamos buscando el dónde está, qué sucedió, qué pasó. Y la situación es que, hermanos míos, estamos heridos, estamos dañados, estamos con una situación pendiente y dejamos que pase el tiempo y pasen los años y pasen las décadas hay veces. Pero la palabra del Señor dice que si le permitimos que esta unción restaure esta área, ¿cierto? Así no vendré a herir la tierra. Cerramos toda brecha. Por eso es importante que hagamos una fuerte reflexión y meditación con respecto a este tema y qué pasa conmigo y con este tema. Amén. Entonces, hermanos míos, la iglesia cristiana tiene que volverse a todo lo que tiene que ver con el gobierno de la palabra del Señor a sí misma. Cada uno de nosotros como hijos del Señor. La palabra del Señor en Efesios capítulo 2 versículo 20 nos dice que debemos ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Ya? Ellos para nosotros se nos convierten en verdaderos padres para el día de hoy. Tenemos un Padre Celestial que está por sobre todas las cosas, pero insisto, por eso estamos examinando este tema. Si nosotros no logramos restaurar nuestra vida interior y eso lo proyectamos con la gente que hoy en día vive con nosotros y nos está ministrando, existe menos posibilidad que nosotros vivamos una vida como hijos de Dios, plena, si no logramos que este proceso se complete absolutamente en medio nuestro. ¿Ya? Porque dije, punto, el corazón de los hijos tiene que ser restaurado en este tema de una manera absoluta y total.
no a medias, sino absoluta y total. Amén. Entonces, tenemos que permitir que estos ministerios sean levantados, hermanos. Bueno, nosotros no lo permitimos, Dios lo hace, para que nos den a conocer el amor de un Padre, ¿cierto? Y nos den a conocer la faz de Padre del Señor, que es el Señor mismo a través de ellos, y nosotros estar alimentándonos de estos ministros. Y vuelvo a reiterarlo, nosotros en la casa tenemos ministros apostólicos, gracias al Señor, y ellos van modelando hacia abajo. Es importante que nosotros todos vamos siendo instruidos, vamos siendo y vamos caminando en esta realidad como hijos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos seguir avanzando sin ninguna herida, sin ninguna brecha abierta y podamos desarrollarnos a plenitud. ¿Para qué? Para que nosotros como individuos, como familia, andemos en la plenitud de Cristo, para como grupos familiares crezcamos en la plenitud de Cristo y podamos gozarnos en esa bendición absoluta. Amén. Punto número 2. La paternidad en la iglesia debe ser revelada. Adelante algo lo mencioné superficialmente, pero este tema, hermano, no es de un conocimiento, no es como cuando estamos en la iglesia y nosotros le vamos a enseñar a alguien las multiplicaciones y hacemos, cierto, toda una técnica, como los niños aprendan multiplicación, no, o como cualquier otra enseñanza. Todo lo que es de Cristo tiene que ser revelado por el Espíritu, y este tema tiene que ser revelado por el Espíritu Santo. La paternidad de Dios debe ser revelada de manera personal e individual, aquí adentro. Es la única manera que le puedo decir papá al Señor. Si usted no le puede decir papá, papito, 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 entonces ahí hay una situación no restaurada aún. ¿Ya? Y este es el propósito, y no se entristezca por lo que estoy mencionando, hermano. Por eso estamos en estas clases, ¿ya? No se preocupe. Esto es como querer ir a la clase de conducir y usted le dice al caballero que le va a enseñar a conducir, oh, es que no sé nada, y él sabe que el maestro de ahí, el que le enseña, le dice, obviamente que no tiene que saber nada. No puede haber tomado un vehículo sin antes haber tomado algunas clases. Eso es lo que dicen en las escuelas de conducir. No puede haber tomado un vehículo sin que primero le hayan enseñado de manera responsable a cómo se conduce un vehículo. Entonces, hoy día estamos para abrir este tema y para que usted se deje examinar por el Espíritu Santo. Amén. La paternidad, hermanos queridos, ubica al creyente en la perspectiva correcta como hijos y herederos. La paternidad nos trae esta posición de hijo, y de hijo, y si de hijo nos trae esta posición también de heredero, de todo lo que el Espíritu Santo tiene para mi vida, de todo lo que me ha heredado en Cristo, de todo lo que viene para mi ser, de todo lo que Dios me ha dado y me ha entregado como familia. ¿Ok? Entonces, amados, eso es tremendamente importante, porque cuando viene la paternidad, hermanos, a nosotros, y cuando viene esta palabra de Dios, y viene el Señor a mi vida, y viene a restaurar esta área de mi vida, hermano, el Espíritu Santo hace cosas tremendas, y puede ocupar a cualquiera, ya puede ocupar a los ministros que tienes adelante, pero por lo menos de manera personal, yo siempre viví con mi papá hasta el día en que salí de mi casa y me casé, pero tenía ciertas situaciones interiores que ni yo me había dado cuenta. Y si bien es cierto, la palabra me ministraba, pero algo faltaba, y un día, me acuerdo, el Espíritu Santo usó a un hermano que físicamente se parecía mucho a mi papá. Y terminó ahí de sanarme, creo yo, de situaciones que tenía inconclusas. Y me acuerdo que veía al hermano, y el hermano siempre me recordaba mucho a mi papá, porque mi papá hace años falleció. Y gracias al Señor se fue con él. Eh, pero, pero me acuerdo que hay veces, en una oportunidad especial, el hermano me saludó y me abrazó, y él sabía lo que estaba sucediendo en todo caso, y me abrazó, y yo le di un abrazo así como no sé, para romper un ciclo, y para romper el ciclo de restauración en esa área de mi vida. Y cuando ahí el Espíritu Santo obró, yo dije, oh, qué bendición, qué bendición. Fue como haber abrazado a mi papá. En ese caso, yo así cerré el ciclo en este caso, con mi papito. Pero, pero hay cosas, y después que fui restaurado toda esa área de mi vida, pude crecer en lo que tiene que ver, hermanos míos, con esa posición de hija, de hija, de hijo, y en este caso hijas o hijos, da lo mismo,
Por eso es importante que abordemos este tema para que entienda. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos absoluta restauración de esta área de nuestra vida, o de lo contrario, si no lo tenemos restaurado y ese tema fue complicado para nosotros en nuestra vida, de años atrás o de tiempo atrás, o sigue siendo complicado, nos cuesta mucho tener una identidad sana, una identidad en Cristo Jesús, una identidad en el Señor. Por lo general no tenemos una sana autoestima, ¿ya? Y, y mucha gente por no tener esto restaurado no tiene seguridad en sí misma, no goza de una vida de seguridad. Entonces, cuando hablamos de identidad, estamos hablando, hermano, que son el conjunto, ¿cierto?, de los rasgos propios de una persona o de una persona en este caso. Son todos esos rasgos que tienen que ver conmigo y estos rasgos caracterizan, en este caso, a la persona frente a los demás. Entonces, esa es mi identidad. Entonces, cuando yo no tengo mi identidad segura, a veces necesito como hacerme como otros o inventar una personalidad que yo no tengo o querer quedar bien con todo y querer hacer cosas que yo en el fondo no las siento en el Señor. Pero como no tengo la identidad de hija segura, me cuesta saber cuáles son mis dones, me cuesta saber cuál es mi llamado, qué Dios me ha dado, cuál es mi vocación, y ahí seguimos. Entonces, cuando no tenemos esta identidad segura y la autoestima segura y no tenemos seguridad en nosotros mismos, ¿cierto? Que le pasa a muchos jóvenes hoy en día que pasan de una carrera a otra porque no tienen idea de su vocación, de las aptitudes que tienen, de las cosas positivas que el Señor les ha regalado. Se conjugan varios temas y varias cosas que nos van dejando ahí como una vida media coja. Entonces, por eso es importante el tema de la paternidad, de la paternidad. Y las tratamos de llenar con otras cosas que no, porque cuando yo analizo mi relación con Dios, siento que hay algo que me falta siempre. Entonces ahí en el reino podemos medir nuestra verdadera vida y cómo nosotros estamos caminando en el Señor. Por eso vuelvo a reiterar que es importante que nos hagamos esta introspección hoy en día. Bien. Entonces, cuando hablamos inclusive de la autoestima, hermanos, no gozamos. Mucha gente que no tiene esta área sanada, restaurada, ¿es cierto? Y nos hablan, va a ir a padres espirituales, usted y yo. Entonces, hay veces, todo lo que tenga que ver con esto es complicado. Todo lo que tenga que ver, hay veces, con criar a los hijos es complicado. No, una inseguridad absoluta. Tener, hermano, una autoestima saludable significa sentirse bien acerca de quién eres tú, ¿cierto? Porque te dijeron las palabras que necesitabas escuchar y te hablaron de lo positivo y te reafirmaron lo positivo, pero ¿qué pasa cuando te hablaron puras cosas negativas y tu autoestima está baja? Entonces uno dice, hermano, vas a tomar, no sé, vas a ser, no sé, un líder o un asistente en liderazgo o va a tener esto a tu cargo y uno dice, no estoy apta, no soy capaz, no, la verdad es que no, yo no creo, otros, pero yo no. Hay una serie de sucesos y de temas que a veces se evidencian simplemente porque este tema no está sano. Entonces es importantísimo que lo podamos tener muy claro, hermanos queridos, porque dije, la paternidad tiene que ser revelada, tiene que ser en nuestro espíritu un tema revelado para ser restaurado. ¿Para qué? Para que esa identidad de hija o de hijo quede claro en el Señor y yo pueda transmitírselo, impartirlo desde el grupo familiar, desde mi liderazgo, impartirlo, ¿cierto? A mis hijos o hijas, impartirlo a aquel que tenemos al lado, impartirlo desde una conciencia de una vida sana. Porque hay veces se habla o se imparte desde la cojera, desde el no entendimiento y no tenemos idea qué cosas, y ni siquiera lo tenemos nosotros claro. Entonces es todo un tema. Y ni siquiera, si no lo tocamos, a veces ni siquiera soy consciente de que esto era un problema en mi vida.
Entonces, cuando hablamos de la seguridad, tiene que ver con la confianza en ti mismo o en ti misma, hermano querido. Ya implica sentirte absolutamente seguro de porque el Señor está contigo y porque el Señor te dio esa gracia, porque el Señor te dio una palabra, entonces vamos con tutti, sí. Porque cuando tienes seguridad en ti mismo puedes verdaderamente avanzar solamente poniendo tu confianza en el Señor y le decimos, hermano, vamos a evangelizar, hermano, vamos a hacer una actividad, hermano, vamos, que tú vas a tomar ahora a alguien para discipular y hermano, y cuando no está esa seguridad, cuando no están estos ingredientes que son fundamentales en la vida de un ser humano que tiene esta área restaurada a través de la revelación de la palabra, a través de beber del modelo de aquellos que nos están direccionando, ¿qué es lo que sucede? Mi vida empieza a caerse, a disminuir, a creerme no ser capaz, a no querer meterme en nada. Entonces, hermano querido, tenemos que ser capaces de dejar que estos que Dios ha instaurado, ahí lo veíamos en Efesios capítulo 2:20, ¿cierto? Tenemos que aprender a ser edificados, todos nosotros, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, porque ellos van modelando lo que van recibiendo del Señor hoy en día. Tomar toda la palabra del Señor a través, ¿cierto?, de todo esos modelos y sobre todo del Señor Jesucristo, para llegar a nuestro Padre Celestial. Fíjese usted que el Evangelio de Juan se le llama el Evangelio apostólico, porque revela a Cristo como hijo. Usted va a encontrar mucho el concepto hijo en el Evangelio de Juan. ¿Ya? Y Juan habla de hijitos, también ahí en primera, segunda, tercera de Juan, siempre en un carácter muy amoroso, pero el Evangelio en sí nos revela a Cristo como hijo, y nosotros tenemos que identificarnos con Cristo como hijos, ¿cierto? Y si somos hijos, somos herederos, pero si no nos identificamos y no nos vemos como hijos, menos podemos alcanzar esa herencia que el Señor nos ha dejado y nos ha legado, porque no tenemos la conciencia, no tenemos la película clara por no ser restaurados. Amén. Entonces, queridísimos, nosotros, punto número 3, dije que íbamos a analizar 4 puntos. La iglesia, ya, nosotros como iglesia nos movemos en un ambiente profético y tenemos que beber de nuestros padres apostólicos, porque es el ejemplo de la escritura. Tenemos que, dijimos que la restauración de lo profético ayuda a la restauración e impartición de la paternidad. Eso es así. Nosotros nos movemos en una iglesia apostólica y profética, por eso este tema es fundamental para nuestras vidas, para cada uno de los hijos del Señor que llegan a congregarse con nosotros. ¿Ya? Eh, entonces, hermanos míos, hablamos en el punto anterior, esta restauración tiene que ser revelada a través de la palabra del Señor, ¿ya? Y además tiene que ser, en este punto analizamos la impartición. Cuando tenemos nosotros a gente de autoridad que modelan esta paternidad, ellos nos imparten ya la paternidad y esta trae a nosotros esa seguridad de hijos o hijas que necesitamos para seguir avanzando, para seguir avanzando, para seguir alcanzando los nuevos desafíos que el Señor pone por delante en nuestras vidas como hijos individuales, como familia, ¿cierto? Y como congregación, ¿ya? Porque esta impartición nos posiciona como hijos, como creyentes, pero no como hijos solamente, ¿cierto?, naturales, sino como hijos de Dios, que es lo que somos, donde está lo eterno, ¿cierto? Nos posiciona como esos hijos, como esos herederos, como aquellos que portamos la revelación, aquellos que somos luz, aquellos que hacemos avanzar el reino. Entonces, cada vez que estamos expuestos a ellos, cada vez que ellos están ministrando la palabra, cada vez algo están provocando en nosotros.
y están provocando algo, por eso ellos necesitan, ¿cierto? En este caso, los apóstoles están con nosotros, los pastores, con el liderazgo, pasamos más tiempo con ellos, ¿cierto? Pero el liderazgo es impartido y luego esa impartición la va entregando en los grupos familiares, ¿cierto? Para que esa impartición vaya corriendo y dentro del grupo familiar generar un ambiente de familia, generar un ambiente de respaldo divino. ¿Por qué? Porque hay una atmósfera de familiaridad de Dios, en donde Dios está presente, en donde el Señor me hace sentir un cobijo. ¿A través de quiénes? A través de mis líderes, a través, ¿cierto?, de aquellos que están adelante en el grupo familiar, aquel líder que ya ha sido restaurado en esta situación. Por eso nos llamamos hermanos, porque somos todos hijos. No nos llamamos primos, nos llamamos hermanos, donde hay un gran Padre amoroso, ¿no? En donde hay un gran Señor que está por sobre todo y en todos. Fíjese, me estoy acordando un texto, Efesios capítulo 4, versículo 4, si me acompaña, eh, la palabra del Señor nos dice lo siguiente, perdón, versículo 6, dice, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Un solo Dios y Padre de todos, que está, que está sobre todos, por todos y en todos. Ahí eso, subrayelo, recálquelo, póngale no sé, una luminaria, póngale. Porque el Señor nos guarda. El Señor es un Padre sobre todo, está por todos, en todos. Por eso el sentido de hijo tiene que ser tan real, tan cabal, tan verdadero. Somos hijos de Dios, por eso nos llamamos hermanos, no por una cuestión religiosa, sino porque vivimos esa posición de hijo y de hija cada día, cada día. Y si somos hijos, somos herederos. Y si nos gozamos en esa bendición de ser hijos de Dios, vamos a caminar y vamos a evangelizar y vamos a enseñar y vamos a pregonar la palabra del Señor y vamos a estar hablando y nuestras familias van a gozar de esa bendición y nos vamos a encontrar con gente que nos va a decir que son extraños porque ante cualquier adversidad ustedes tienen un lenguaje, un discurso, una vida diferente. ¿Por qué? Porque Dios está en nosotros, en todos, por todos y con todos. Amén. Entonces sí, en la iglesia profética, hermanos míos, tiene que haber esta realidad en donde nosotros, queridísimos, debemos gozar de esta bendición. Todos nosotros, no solamente algunos, sino cada uno de nosotros tiene que gozar de esta bendición poderosa que el Señor nos regala, nos entrega. Amén. Nosotros podemos ver ejemplos en la misma escritura acerca de padres, como lo fue Elías, como lo fue el mismo apóstol Juan, como lo fue el mismo cierto apóstol Pablo, y lo vamos a analizar. Tenemos una hora exacta, así que quiero ir súper ordenadamente para aprovechar cada segundo. eh, Elías como profeta fue un padre, ustedes saben, de otros, y podemos ver, él fue un padre espiritual para Eliseo, ahí lo puede ver, ¿cierto?, en el libro de Reyes, primera, y bueno, y el producto de su bendición ahí, segunda de Reyes, pero fue un padre espiritual para Eliseo, él estuvo ahí como 10, 12 años, en donde Eliseo fue su servidor, pero ahí plasmó una paternidad, en este caso de un ministro a otro. Le impartió, le entregó lo que él había recibido del Señor. Y ahí tuvo su sello a su propio, cierto, hijo discípulo. Y este discípulo resulta que salió más fructífero que el mismo padre porque pidió inteligente y sabio una doble porción. Pero si no hubiera sido por su padre, nunca hubiera tenido una porción, doble porción. Al no tener un padre como Elías,
su doble porción hubiera sido nada, porque, ¿es cierto? Porque tuvo esa doble porción gracias a su padre espiritual que fue Elías. Estoy hablando de Eliseo. Eliseo, hermanos míos, tuvo esa doble porción gracias a su padre espiritual, gracias a su referente, gracias a su mentor, a Elías. ¿Ya? Así es que por muy grande, cierto, que sea el ministerio o que en este caso el que esté más abajo crezca más o tenga más, nunca habría tenido ese más si no hubiera tenido al Padre que Dios le dio. Así es que ahí tenemos que entender ese principio espiritual para guardar nuestros corazones siempre con mucha humildad. Amén. Podemos hablar de Juan, el apóstol y profeta. Él conocía, dije delante, muy bien el concepto. Tendríamos que leer todo el libro de Juan, hermanos, y como tarea para la próxima semana se los voy a dejar, que lean el Evangelio de Juan. Oh, pastora, mucho, no. Métase a leer el Evangelio de Juan para que pueda tener claro lo que les estoy enseñando, porque se les llama, le dije, el Evangelio apostólico, porque habla de él como Padre y Cristo como Hijo, nos revela a Cristo como Hijo, ¿ya? Y es importante que usted lo aprenda, lo atesore, lo atesore. Ahí nosotros, quiero leer solamente de Juan, y nosotros tenemos que entender, hermanos míos, que toda la palabra del Señor es útil, toda. No hay nada en la palabra del Señor que no sea útil. Toda para nosotros es útil. Entonces, es el mismo Juan, ¿cierto? En este caso, delante les dije, versículo 12 de capítulo 1 del libro del Evangelio de Juan, dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho, en algunas versiones, le dice, les dio la potestad, estoy leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, ¿cierto? Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Desde ahí usted se va a empezar a encontrar con una serie de conceptos que tienen que ver en la realidad de Cristo como hijo y nuestra realidad de creyentes como hijos. Entonces, tenemos que atesorar esta palabra y orar en esa dirección para que el Espíritu Santo haga todo lo que tenga que hacer en nosotros para que este tema verdaderamente nosotros podamos crecer en él, pero desde la individualidad, hermano. Yo no le estoy dando este tema para que usted lo anote, lo atesore aquí en la conciencia, en su mente, ¿cierto? Como un conocimiento y luego lo entregue. No, si esto no ha pasado por nuestras vidas, hermano, la verdad es que no tiene el valor que deseamos que tenga. Esta palabra tiene que pasar por nosotros, es absolutamente para nosotros. Amén. Esta palabra se queda en mí. Esta palabra es para que yo la ponga en oración. Esta palabra es para que yo me vea reflejada, yo en ella. Esta palabra es para que el Espíritu Santo me hable a mí, en qué situación y posición estoy. Ya, y desde mi liderazgo, verdaderamente hay una restauración y mi liderazgo está suficientemente sano desde lo que yo estoy haciendo hoy en día. Esta palabra me traspasa a mí, es para mí. Amén. Bien. Entonces, ¿y qué vamos a hablar del apóstol Pablo? ¿Cierto? Pablo ahí en 2 de Timoteo 1:2 habla acerca y le dice a Timoteo, así literal, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Fíjese usted que le deja claro, de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor, porque algunos dicen, no, es que no hay que llamarle Padre, porque la Biblia dice que no llaméis Padre a nadie. Sí, pero Pablo, en este caso Pablo hablaba, ¿cierto? Y trataba a sus discípulos como hijo, como hijo. Y uno empieza a vincular y a recibir y a ser sano y a recibir esa relación como un verdadero padre, ¿ya?
Pero esto no tiene que ver con una paternidad humana, que yo necesito que, no sé, porque que el hermano me ande abrazando, porque necesito un abrazo, que el apóstol me hable como un padre. No, hermano, estoy hablando de un ámbito mucho más profundo que un ámbito espiritual, que si bien es cierto, ellos modelan, pero yo no necesito, dije delante que yo pasé por una experiencia donde el Espíritu Santo generó un proceso para sanarme, en este caso, y el sello de esa sanidad fue simplemente una experiencia que yo tuve, pero no tiene por qué ser en todos igual. Y a mí no me abrazó un ministro, no tuve esa experiencia con el apóstol, no fue ni siquiera con él, sino que fue con una persona, un hermano, que era muy parecido a mi papá. Esa experiencia yo la tuve, pero no tiene por qué ser en todos iguales, ¿ya? Sino que cada uno vive su propia experiencia y proceso de sanidad, aquellos que lo requieren, y en el Señor, ¿ok? Entonces, Pablo también le decía ahí y hablaba de Filemón, ¿cierto? Lo trataba, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. Ahí en Filemón 10, usted se va a encontrar con este versículo y le habla acerca, ¿cierto? A Filemón y le hablaba por su hijo Onésimo, que lo conoció ¿dónde? En la prisión. Fíjese usted la relación y el vínculo ya a esa altura del apóstol Pablo con los discípulos más cercanos, con aquellos que tenía y era un verdadero padre espiritual para ellos. Ya Tito 1.4 dice, en la palabra del Señor nos muestra, y Pablo dice a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz, te digo, te digo Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Bueno, pero nosotros ahí podemos ver a este apóstol con este sentimiento y esta actitud de padre a sus discípulos más directos, hermano. Pero esta impartición, vuelvo a reiterarlo, viene sobre todas nuestras vidas y nosotros podemos, es cierto, trasvasijarlo a otros en la medida que nosotros pasemos el proceso completo y seamos verdaderamente todos llenos de esta bendición, de tener esta área y recibir esta paternidad, ¿cierto?, de parte de aquellos que lo modelan, pero también llegar a ese día en decir, Señor, gracias porque tú eres mi papá, mi papito, sin ninguna dificultad y sin ningún problema. Y punto número 4, esta paternidad, esta revelación, esta impartición, esto que vivimos en la iglesia, hermano querido, nos libera de todo espíritu de orfandad. ¿Ya? Porque la orfandad, hermanos míos, cuando vivimos con ella, ya, que es vivir como si no tuviéramos padre, como si hubiéramos sido huérfanos, o a lo mejor alguien no tuvo papá a su lado, yo no sé cuál fue su experiencia, o lo tuvo, pero su papá fue absolutamente ausente, estando en su casa, ¿cierto? O voy más allá, simplemente lo vio distante, desde lejos, un par de veces, nunca más, yo no sé, hermano, su relación. Pero hay veces lidiamos con espíritus de orfandad. Y cuando la orfandad está en nuestras vidas, nos impide que recibamos esta sustancia de la paternidad, esta revelación de la paternidad. Y a veces estamos tan acostumbrados a este espíritu de orfandad, de esta realidad de orfandad, que no quiero recibir la paternidad. Es toda una complicación y es un tema que se me complica y no lo hablo, pero me da lata, que cuando escucho de esto, que medio atado, medio que tanto, y ahí, ¿no? Empiezan esas voces internas a salir en mí, porque estoy lidiando con un espíritu de orfandad. Entonces, una persona sin paternidad es un huérfano. Es así. Una persona que no tiene padre, obviamente, ¿qué es lo que es? Un huérfano. ¿Ya? Y un huérfano vive en función de cosas que, hermano, no tiene que ver con un hijo de Dios sano, no tiene que ver con una vida restaurada. Cuando viven esta situación de huérfano, ¿cierto? Esta realidad de huérfano que atrae a nuestras vidas muchas veces. Primero que nada, el rechazo, la amargura, el resentimiento. Tengo un resentimiento dentro de mí, entonces me hablan de ciertos temas y siempre lo veo oscuro, siempre lo veo negro, siempre, no, es que, no, ya vive en función de las desilusiones que vivió,
con temor a que me desilusionen nuevamente. Entonces, no, y pongo una pared, y pongo ahí una estructura en mi ser, en donde digo, no, hasta aquí nomás, porque a veces ni siquiera la persona lo entiende. Cuando no vivimos en una absoluta, por eso es tan importante la unción, hermano, profética. Porque recuerden lo que leímos en un principio, ¿cierto? En el libro de Malaquías. Por eso es tan importante que podamos llegar con la palabra del Señor a todo lugar y a toda persona y desde todo ángulo. Porque es tremendamente importante que nosotros saquemos de en medio nuestro todo espíritu de orfandad. Porque cuando está en la orfandad en medio de la iglesia, nos cuesta ver al Señor como Padre, nos cuesta ver a aquellos que modelan, a los ministros que modelan la paternidad de Dios en nuestras vidas, nos cuesta verlo. Nos cuesta acercarnos a ellos, nos cuesta recibir de ellos, los queremos, amamos al Señor, estamos claros que somos parte de la iglesia y nos congregamos fielmente, pero hay algo que ahí está lidiando en mi vida y no logro verlo. Dije que cuando está este espíritu operando en mi vida, ¿cierto? Nos impide que recibamos la sustancia de la paternidad, la revelación de la paternidad, la bendición de un padre. Dijimos que un padre trae sobre nuestras vidas cuando se produce la restauración, ¿cierto? Seguridad, nos trae la autoestima, ¿cierto? Una autoestima sana, nos trae el deseo de querer avanzar. Pero cuando no está esto, empezamos a tener fallos en nuestra vida, en nuestro liderazgo, porque no tengo una identidad clara de hijo, de hija. No logro encontrarme con esa identidad, no logro encontrarme con esa identidad de que yo soy una hija del Señor, un hijo de Dios, que tengo autoridad, que puedo caminar, que puedo hablar, que Satanás no puede llegar y tocarme porque mi papá, mi papito está conmigo, mi papito me va a proteger. Yo si salgo y chuta, no sé, se oscurece porque se oscureció, tengo la certeza de que hay ángeles del Señor que me guardan porque Dios guarda a sus hijos. O cualquier cosa que pueda suceder. Cuando está este espíritu de orfandad operando, hermanos míos, dijimos, somos tan susceptibles al rechazo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en mi vida? Pienso ¿qué cosa? Que nadie me quiere. No, si no le caigo bien a la gente. o no, es que la gente no me va a escuchar. No, hermano, el Señor te abre la puerta para que lideres. Entonces, ¿qué sucede? No, es que no sé, nadie me va a creer. ¿Ah? No, es que mate a otro, porque a mí no me van a hacer caso. Y así una serie de situaciones, porque siente que la gente lo va a rechazar. Y está eso vivido en uno, ¿ya? Y que, vuelvo a reiterarlo, por eso es importante que nosotros lo meditemos, hermano, y meditemos en nuestro interior, ¿ya? Para que, si no tenemos este problema, gloria a Dios, pero tenemos que aprender a identificarlo en otros si es que no tienen esta área de su vida restaurada. Porque lo que es la amargura, lo que es la inseguridad, lo que es el resentimiento, hay gente tremendamente resentida. Todo es un problema, todo es un problema, todo es una situación. Entonces no vamos a hacer una actividad, no, no es que lo único, y siente que la gente lo quiere usar, o siente que los demás quieren usarlo, porque no tiene ningún valor en sí mismo, porque hermano no logra pararse, esa persona que tiene con este tipo de vida, ¿cierto? De orfandad, y usted sabe que un huérfano siempre es desconfiado, porque muchos abusaron de ellos. Entonces nos entramos en el camino de la desconfianza, no se abren a otras personas por temor a ser dañados, por supuesto. ¿Ya? Y como a algunos les pasa, como no tienen una identidad clara, como no tienen esa seguridad que te da un padre, hermano, se crean una identidad, se crean, son ficticios. Es gente que hace como que
que me gusta esto, pero no les gusta, como que van para allá, pero la verdad es que lo hacen porque los demás lo tienen que ver como que es, pero no es en realidad. Y se confunden y andan perdidos en la vida. Entonces, eso puede pasar afuera en el mundo, eso puede pasar afuera de la iglesia, pero no en la iglesia, hermano. No en la iglesia. Nosotros tenemos que saber identificar. Primero, si el problema lo tengo, soy portador de esta situación. Y si soy portadora o portador, tengo que saber, en este caso, ser súper transparente, ¿cierto? Y decir, esta situación tengo, esta situación me quedó claro, entonces necesito que oren por mí, que ministren mi vida, para poder ser libre, para poder avanzar, para poder crecer como hijo, como hija, con todas las ventajas, con todas las bendiciones que tiene cualquier hijo, cualquier hija del Señor. Porque tenemos en Cristo Jesús ricas y abundantes promesas, ricas y abundantes bendiciones. En Cristo Jesús tenemos una tremenda bendición en nuestras vidas, en nuestras familias. Todo nuestro entorno puede ser bendecido por nuestras vidas que son bendecidas. Pero cuando ando con estas situaciones, hermanos, y cuando, reitero, adolecemos con este problema de un espíritu de orfandad, no nos deja ver y no nos deja recibir en sí misma esta, esta bendición, esta unción que tiene que ver con la paternidad. No nos deja, no nos permite, no nos permite, eh, no nos permite, hermanas, hermanos queridos, encontrarnos con esta realidad. Y cuando yo estoy orando le digo, papito, papito, y es como hablar palabras al aire, suenan como címbalo que retiñe cuando no habla el tema ahí en Corintios 13, ¿no? Del verdadero amor. eh, es como no le encontramos sentido. Porque el amor del Padre, ese verdadero amor que no habla ahí en Corintios 13, es un amor que todo lo puede, que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, todo, es todo. Entonces tenemos esa capacidad en ese todo de vivir amando al Señor, entregándolo todo, sin esperar recibir nada a cambio. ¿Por qué? Porque Él es nuestro papá. Y sabemos y tenemos la convicción que en Él estamos seguros y que Él nos da todo lo que necesitamos, que Él nos da bendición, que Él nos provee, que Él nos bendice, que Él nos guarda en salud, que Él nos hace avanzar, que nos hace correr, que tenemos un estilo de vida superior, inentendible para el mundo, pero no importa porque somos hijos, hijas. Amén. Así es que vamos a hacer una oración y yo le pido, si hay alguien que se identificó o sufre de esta situación, hermanos, yo les pido que en este minuto simplemente, este es un estudio bíblico, no es una clase de administración, sino va a renunciar. Va a empezar por lo más importante que es renunciar. ¿Ya? Si hay alguna de estas situaciones en su vida, yo no lo sé, le vuelvo a reiterar, este no es un estudio de mí, o sea, no estamos en una instancia, pero sí por lo menos ganamos tiempo renunciando, ¿ok? Y vamos a hacer una oración y para aquellos que eh, saben que hay algo de esto, vuelvo a reiterar de este espíritu de orfandad que le impide seguir avanzando, y no se le puede revelar ni siquiera por los que nos modelan, ni por nuestros líderes, ni nada, ha tenido ahí una pequeña problemática, sino que va a repetir esta oración y luego yo voy a seguir orando. Amén. Repita esta oración. Padre amado, en esta hora, Señor, renuncio a todo espíritu de orfandad que ha habido en mi vida y que me ha impedido poder recibir la impartición de la paternidad espiritual. Te pido perdón, Señor, si han habido situaciones que yo misma o mismo he aumentado para que esto no suceda. Y te doy gracias, Señor, porque tu palabra dice que conoceremos la verdad
y ella nos hará libre. Gracias te doy, Señor, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Bendito Dios, Señor, tú sabes el corazón de cada uno de mis hermanos en esta hora, Padre de la gloria. Bendigo sus vidas y declaro que tu santa presencia traerá la sustancia, Dios mío, y la revelación de lo que es la paternidad a sus corazones, a sus vidas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, declaro que todo cae, todo apenda, Señor, que ha cerrado sus ojos, todo lo que ha impedido que ellos puedan ver y que puedan recibir de tu gloriosa presencia como el Padre único y verdadero que estás por sobre todo en todos y por todos. Dios mío, Señor, en esta hora declaro tu bendición, papá, sobre cada uno de ellos y declaro, Señor, que tus procesos se aceleran en sus corazones para que reciban esta bendita impartición divina en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, el Señor les bendiga. Solamente alguna situación, denme un segundo.